buenas, pero muy buenas noches. Aquí estamos ya listos junto a Sandy Monroy y todo el equipo de A la Medida para hacer los análisis de los temas del día. ¿Cómo estás, Sandy? Muy bien, Julio, lista para informarles. Muchas gracias a ustedes por siempre estar pendientes y sintonizarnos. El recordatorio entonces del día, el 7 de mayo, estamos de aniversario. Es correcto, entonces nos faltan 9 días, ¿no? Así que yo sé que usted ya está haciendo ahí sus preparativos para mandar todos los saludos y todo lo que usted guste. Así que vamos a empezar, si gusta, con un tema que es muy importante, ¿no? Porque ya la otra semana inicia la vacunación, pero para mayores de 70 años. Exactamente, al menos es la programación que se tiene si se cumple con el plazo del envío, ¿no?, de las dosis. Iniciamos entonces con este tema. Muy bien. Abuelita, abuelito, preste mucha atención, pues el 3 de mayo iniciará la segunda fase de vacunación contra el COVID-19. La ministra de Salud indicó que la inmunización se realizará con las vacunas de AstraZeneca que ingresaron a Guatemala en marzo. Pero si usted se vacunó en Semana Santa, recibirá la segunda dosis en mayo con el lote de 321.600 dosis que ingresarán mañana bajo el mecanismo COVAX. La segunda fase de vacunación se estaría iniciando el día 3 o el día 4, más probable el día 3. El señor presidente en una cadena nacional lo va a dar a conocer. Esperamos que el día de hoy o mañana, ese día inicia la fase 2. Eso quiere decir que las personas mayores de 70 años. Todavía tenemos vacuna de AstraZeneca para iniciar la fase 2 de vacunación a nivel nacional dentro de cada una de las áreas. Ellos tienen claro que van a iniciar con esa vacuna y con la vacuna que el doctor Barreneche anunció que viene el día de mañana a la 1:30 de la tarde. Vamos a estar ahí todos para recibirla. Con esa vacuna estamos reservando tanto la segunda dosis de las personas que ya fueron vacunadas, que las primeras pertenecen al sector salud, y otras que recuerdan ustedes que en Semana Santa se vacunó personas mayores de edad. A ellas también se les estará vacunando con su segunda dosis de vacuna cuando les corresponde su fecha. Entonces esto se tiene contemplado con esta segunda entrega de vacuna. Sin embargo, algunos países han señalado que esta vacuna podría causar trombos o coágulos. La Organización Panamericana de la Salud se refiere al respecto. Mucho más beneficios que potenciales daños. Estamos hablando de eventos, todavía esto está siendo estudiado, la relación de causalidad entre los problemas de tromboembolismo con la vacuna. Pero si fuese el caso, estamos hablando de eventos que ocurrirían en 1 por millón de personas. Es decir, que estas vacunas, el beneficio de las vacunas, de esta vacuna en particular, como las otras, es mucho más importante que los potenciales eventuales efectos secundarios negativos. Por otra parte, el próximo fin de semana se espera el arribo de las dosis de la vacuna Sputnik V procedentes de Rusia. A la fecha, 79.558 personas mayores de 70 años se han registrado para recibir la vacuna contra el COVID-19. Autoridades del Ministerio de Salud anunciaron la instalación de kioscos en centros comerciales para quienes no puedan registrarse. Está bien, entonces va a empezar la vacunación, Sandy, o al menos así está programado. Tú decías algo muy cierto, ¿no? Es decir, esperamos contar ya entonces para esa fecha con las dosis de vacunas correspondientes. Supongo que así va a ser, con esta vacunación de las personas de la tercera edad mayores de 70 años. Ahora, aquí hay que decir algo y partamos de una base para no crear estos estigmas. Si bien es cierto, las personas más vulnerables en un inicio de la pandemia a contraer la enfermedad y obviamente también a la morbilidad de la misma fueron las personas de la tercera edad. Conforme fueron avanzando las distintas mutaciones y cepas, ahora ha hecho que sea un fenómeno un poquito distinto y que ya el tema etario no necesariamente sea el que más prevalece sobre esto. Sin embargo, sí es bastante importante que empecemos por este grupo de personas y ojalá lo hagamos de la manera más rápida posible, porque vemos cómo pues también en otros países están avanzando bastante en el tema de la vacunación aquí mismo en Centroamérica. Exactamente, ya veamos un adelanto de lo que está sucediendo
sucediendo en El Salvador, Así entonces es. donde tienen incluso centros de vacunación móvil, pero más adelante va a conocer más detalles usted de eso. Hablemos entonces de esta segunda fase, donde aparte de los adultos mayores, recordemos que también se está dando el registro de maestros, que sí, correcto. ellos van a estar también dentro de esta fase, de la segunda fase de vacunación. Aquí el punto será entonces, una, que se cumpla con las dosis que se indicó que enviarían, que por cierto, pues de todas las que ya se habían apartado, que se habían adquirido, pues son muy pocas realmente, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y es importante que el Ministerio de Salud pues pueda empezar con esta segunda fase, que es muy importante, la verdad, que los adultos mayores se puedan vacunar. Pero llama la atención también, Julio, que son más de 79,000 adultos mayores que hasta el momento están registrados y se tiene estimado entonces que falta todavía muchas personas que se puedan hacer el registro correspondiente. Definitivamente, si bien es cierto, la población de Guatemala es en su mayoría, entre comillas, llamémosle joven o relativamente joven, hasta los 29 años, 33% de la población. También es cierto que no son solo 79,000 personas las que tienen de 79 años en adelante. De Entonces, 70. Perdón, de 70 años en adelante, sí, disculpa. Ahora, la situación es, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha fallado? No está funcionando el sistema, no está funcionando la información, no se está alentando a la población de este rango etario a hacerlo, porque mi pregunta es, cuando pase el tiempo destinado precisamente para la vacunación de estas personas de más de 70 años, pues ¿qué es lo que va a pasar, no? Porque al final de cuentas se supone que tenemos que avanzar rápido. Efectivamente, Julio. ¿Qué te parece si avanzamos nosotros ahora con unos datos que se tienen Avancemos. preparados? Claro que sí. Entonces, ahí usted los tiene en primera instancia y es que por favor escuchen, Sandy, es evidente que el Ministerio de Salud va a implementar la próxima semana la fase 2, precisamente la segunda fase de vacunación contra el COVID-19, pero específicamente se trata de las personas de edad avanzada. Hay algo que es importante que analicemos en esta noche, Sandy. Si bien los adultos mayores son vulnerables, actualmente el riesgo está en casi todo grupo etario, al menos aquí en Guatemala, ¿no? Es necesario que la vacunación contra el COVID-19 tome de una vez por todas el ritmo adecuado en Guatemala, pues de lo contrario será muy difícil superar exitosamente la tercera ola. Quizá algo que vale la pena recordar diariamente es el hecho del alto número de personas infectadas en Guatemala y el dramático caso que a nivel internacional estamos viendo en la India, donde la pandemia literalmente desbordó las capacidades de ese país. Entonces es de alguna manera preocupante con relación todavía, y lo hablaba en esta mañana con representantes de organizaciones internacionales de otros países que ven con preocupación, son gente que viene de los temas de derechos humanos de otros países aquí a Guatemala a ver con preocupación el por qué todavía no se ha iniciado de una manera más rápida el tema de la vacunación y qué ha pasado con el mecanismo COVAX. Aquí es donde uno se pregunta, mire, la institución de la PDH, pues, ¿por qué tienen que venir de otras instancias internacionales? Bueno, porque aquí tampoco es que haya alguien que se preocupe tanto por esto. ¿Qué es lo que va a pasar, Sandy? ¿Será que ya vamos a tomar el ritmo adecuado de vacunación para la población guatemalteca? Mira, la verdad que seguimos dependiendo, Julio, de las dosis que se vayan enviando. Ya la Sputnik V se atrasó un poco otra vez, ¿no? Exactamente, y bueno, la de las dosis que vienen con el mecanismo COVAX van atrasándose, se esperaba que hoy ingresara, sí. Se indicaba que tal vez mañana, ahora ya se ha confirmado que aparentemente el fin de semana entonces se estaría ingresando estas ya no dosis. se cae, porque Esperemos han quedado que muy sí. mal en mecanismo COVAX. Exacto, y aquí, ojo, porque es muy importante. Uno, se dio una fecha posible de vacunación de la segunda fase, que es el 3 de mayo, sí, pero todo va a depender que efectivamente el fin de semana se tengan ya las dosis. Es importante que ustedes se mantengan siempre informados de las fuentes oficiales. Correcto. Para conocer si efectivamente el 3 de mayo inicia entonces la vacunación, porque si no vienen las dosis, dé por hecho usted que el 3 de mayo no va a empezar, entonces no vaya a hacer cola. Ahí está, no vaya a hacer cola innecesariamente y arriesgarse también de una forma innecesaria. Lamentable esta situación porque vemos cómo Guatemala ha quedado relegada, un caso terrible, Guatemala, Paraguay y Honduras en el tema del mecanismo COVAX. Es decir, yo entiendo que puedan haber atrasos, no, eso definitivamente puede pasar, pero ¿por qué siempre en nuestro país tiene que estar incluido en estos temas de los atrasos y en estos temas de lo peor que nos toca? Chile, por el contrario, aquí en lo que es Latinoamérica, pues hombre, mira cómo lleva ya el nivel de vacunación en una forma óptima, casi podemos decir que finalizándolo.
La verdad que sí ha marcado una celeridad en cuanto a este procedimiento, pero también es por la prioridad que se le ha dado dentro de la región para poder dotarlo entonces de estas dosis. Guatemala está a la espera, no llevamos ni siquiera la mitad de las dosis que se adquirieron con el mecanismo COVAX, Julio. Es lamentable la situación, la verdad, y ojalá que se pueda agilizar también el proceso, que sigan enviando y que puedan entonces ir aumentando pues ese cumplimiento que se tengan con Guatemala, que puedan enmendar la plana. Sí, ojalá que sí. Antes de los siguientes datos, muy rápidamente, ayer hablábamos de ese posible servicio de vacunación en el auto y decíamos, bueno, ¿será que va a funcionar aquí en Guatemala? Sin tanta cosa ya El Salvador lo implementó, así que empecemos a hacer algo, vamos con otros datos, por favor, porque urge definitivamente la vacuna. Es importante, Sandy, tomar en cuenta que la fase 2 del plan de vacunación lo que busca, al menos en la teoría, ¿no?, es disminuir la mortalidad y la carga de enfermedad severa. Eso por el momento no ha pasado, hay que ser muy claros. Hasta este momento se han inscrito 79.558 personas exactamente mayores de 70 años para recibir esta primera dosis. Quienes no lo han hecho todavía, fíjate, Sandy, pueden hacerlo de forma gratuita a través de la página vacuna.gov.gt, ahí lo tiene usted, vacuna.gov.gt, o en todo caso, llamar al número de atención del Ministerio de Salud, que ahí lo tiene también en pantalla, es el 1517, pero hágalo y hágalo rápidamente, porque aquí estamos hablando de padres ya muy ancianos, de abuelitos probablemente, de personas que definitivamente necesitan estar protegidos, y así, ojalá, como se va a tratar de poner rápidamente en ellos la primera dosis de la vacuna, tengamos también la forma, no sé cómo, ¿verdad?, porque ahora quedan muchas dudas, de que la segunda dosis de la vacuna ya esté aquí en Guatemala. Exacto. Porque si no, también se van a pasar esos 26 días efectivos de espera, que es lo máximo que se puede esperar, y no sé qué pasaría, ¿no? Sería por gusto. Ese es otro de los temas también, que el Ministerio de Salud también tienen que buscar la manera de ir cumpliendo con las personas que ya tienen la primera dosis. Así es. Con este lote se podría empezar entonces con la segunda dosis de quienes ya fueron entonces beneficiados. ¿Qué van a hacer? Son varias las dudas que se tienen y que ojalá que pues el Ministerio de Salud pueda ir optimizando también estas dosis. Yo diría que ir asegurando, Julio, quienes ya tienen la primera dosis, asegurarles la segunda, porque imagínate, no nos sirve de mucho. Exactamente, el hecho de que se sigan vacunando gente con primera dosis, pase demasiado tiempo y después no tengan para la segunda, pierde la efectividad. Entonces, asegurar a la gente que ya tiene la primera dosis para que se pueda entonces tener esa certeza que va a ser efectiva y que la compra también valió la pena, que se aprovecharon las mismas. Pérdida de tiempo, pérdida de efectividad, pérdida de recursos, riesgo para las personas, y al final de cuentas entonces sí tenemos que estar muy claros en esa situación. Cuesta, a veces es que de verdad cuesta confiar en esto, porque como ha habido tanto atraso de todas partes, es decir, del mecanismo COVAX y hasta de las vacunas que ya se compraron por otra vía, como la Sputnik V, y que ha presentado estos retrasos que se vuelven ya una desesperación, por pequeños que sean estos retrasos en la Sputnik V rusa, pero es que como ya nos han quedado mal tantas veces como país, uno de verdad ya no logra confiar. En lo otro que tenemos que confiar entonces es en que la gente mayor de 70 años se inscriba. Si usted conoce a alguna persona que está en este rango etario de 70 años para arriba y no se ha inscrito, pues ¿qué es lo que está esperando, verdad? Hagamos también esa situación de labor social de poder colaborar hoy por hoy con nuestros adultos de la tercera edad bastante avanzada para tratar de inmunizarlos, y luego esperemos también que logremos tener el ritmo de otros países que ya están en un proceso de vacunación acelerada, al menos como va Centroamérica, ¿no? Exactamente, Julio. Mira, realmente tocando el punto que das a conocer el registro, entonces no es necesario que una persona de la tercera edad vaya a registrarse. No. Sabemos que las municipalidades han establecido también unos pues como kioscos para poder registrar a las personas. No es necesario que ellas vayan. Puede ir alguien con el DPI original y poderlo registrar, por ponerles un ejemplo. Perfecto. Hacerlo en línea también. Muy bien. Si usted tiene un vecino que tal vez no tiene quien le ayude, entonces apóyelo. Y otra cuestión también, es importante que informemos a los adultos mayores, porque hay algunos que no se quieren vacunar o sus familiares no los quieren vacunar porque tienen miedo que les vaya a pasar algo. Es importante informarse, Julio, también, porque sabemos que si no nos vacunamos tampoco vamos a tener entonces ese tipo de protección. No es que el virus no nos vaya a dar, pero va a disminuir entonces el impacto que pueda generar en nuestro cuerpo.
Muy bien, Sandy, dejamos así entonces la conclusión para este primer tema. Cuando regresemos, el vertedero de basura, literalmente, que tanto problema ha dado en el municipio de Villanueva, que le pertenece a AMSA, va a cerrar, pero en 2 años. Dios mío, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Después de la pausa lo analizamos. Por favor, no cambien. Recuerde que nosotros somos A la Medida. Que recientemente fue pasto de las llamas por varios días, podría seguir recibiendo desechos por 2 años más. Durante la tercera reunión para el cierre técnico del vertedero de AMSA en el kilómetro 22 de la Ruta al Pacífico, se conoció la solicitud de los alcaldes, quienes argumentan problemas de carácter legal para utilizar el nuevo espacio. Hemos llevado a cabo la tercera reunión con la Mancomunidad de Alcaldes, la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán, buscando lograr el cierre técnico del vertedero de AMSA en el kilómetro 22 de Villanueva. Hemos avanzado en los temas técnicos de documentación de procesos, aunque el día de hoy hemos recibido la petición de la Mancomunidad de los alcaldes de la cuenca para que el cierre técnico se posponga por 2 años más. Nosotros como Ministerio de Ambiente y como ente rector nos constituimos también en una actitud de respeto a la voluntad de los señores alcaldes de la cuenca para que ellos decidan el mejor proceso. Estamos siempre con la mejor disposición de apoyarlos de manera técnica, apoyarlos con todos los procesos para sus instrumentos ambientales y pues seguiremos trabajando de la mano del gobierno y del señor presidente para lograr los objetivos. Ministro, ¿qué argumentos dieron ellos para esta postergación? Bueno, nos toma un poquito con sorpresa porque en la reunión del mes pasado nosotros habíamos acordado con ellos plazos tentativos, como por ejemplo que para el mes de junio teníamos por parte de la Municipalidad de Villanueva habilitado ya su vertedero para empezar a recibir casi el 50% de los desechos que actualmente se disponen en AMSA. El día de hoy se nos ha planteado un escenario diferente. Aparentemente hay situaciones jurídicas que deben resolverse del área que está proponiendo Villanueva. Ese es uno. El otro es que para el tema de la mancomunidad es vital encontrar nuevas áreas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es constituirnos en un equipo de apoyo hacia los señores alcaldes. La propuesta pasará por un análisis jurídico de las autoridades para determinar si es o no viable esta petición. Bueno, yo creo que no sé si es viable o no, seguramente dirán que sí, pero a mí me parece preocupante. Es decir, el tema del vertedero de Villanueva, el que está a cargo de AMSA, no es una situación nueva. Es decir, con todo respeto, pero los señores alcaldes de la mancomunidad que conforma todo esto que rodea los municipios del lago de Amatitlán, este tema lo han venido tratando no de ahora, ya de hace mucho tiempo. Hay problemas jurídico-legales, es lo que ellos aducen. Sí, pero ¿cómo saben o por qué decir que en 2 años se van a resolver? A mí me parece más una excusa y la entidad rectora, que es el Ministerio de Ambiente, creo yo que debería de ser pues no tan complaciente en este tema, al final de cuentas. Mira, Julio, la burocracia no se debe establecer en procesos que son urgentes. Sí, correcto. Como este. Y este es urgente. Claro, hace poco tiempo pasó esta situación del incendio que recordemos, duró varios días, ¿no? Donde era bien complicado poderlo controlar, también el riesgo y el daño al medio ambiente que se generó. Entonces, esto no nos deja un precedente, esto no nos hace una señal de alerta en que todo se puede ir descontrolando, realmente no es un lugar seguro. Pero eso, aunque esté bastante claro, parece que no está claro para quienes toman la decisión. A ver, ¿sabes cómo veo yo esto? Para poner así un ejemplo real de lo que pasa aquí en Guatemala, como el tema de los reductores de velocidad para el tema de los autobuses. Se le va dando largas, no que de aquí en 1 año, a 2 años, a 3 años, total de que venimos años de años con esto y no se implementa. Si no se hace algo ya, pero esto es urgente, y aquí por eso digo la entidad rectora que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tiene que ser de verdad más exigente en este punto porque es una cuestión de urgencia, es una cuestión de salud, es una cuestión ambiental al final de cuentas. Si damos esta prórroga de 2 años que ya se empezó a hablar por parte de los alcaldes de la mancomunidad del lago de Amatitlán, a los 2 años van a decir que no se pudo resolver y otros 2 años y así vamos a estar. Exactamente, y realmente el peligro
sigue ahí, ¿no? Está latente. Exactamente. Entonces, aquí también va por un plan, o que no se tiene, por lo visto, del manejo de estos desechos. O la voluntad del control que se pueda tener. Y sabemos otro punto, es que si no existe entonces una preocupación urgente, una implementación y proyectos que sean inmediatos en este tema, Julio, por eso es que vemos tanto basurero clandestino también, ¿no? Es correcto. Entonces, sí es necesario que se pueda tratar este asunto con urgencia, no esperar 2 años. En 2 años puede pasar de todo, te diría, y después vamos a estarnos lamentando porque somos muy reactivos más que preventivos. Total. Ahorita en este punto todavía nos da chance de prevenir situaciones peores. Es correcto. En todo caso que dijeran, mire, vamos a utilizar los próximos 2, 3 o 6 meses para resolver esta situación, pero dejarlo de una manera concreta. Claro. No, que 2 años parece muy cómodo, ya se va a terminar casi el mandato de los actuales alcaldes y eso quedará para la próxima gestión. Vamos con datos mejor. Vamos. Vamos a ver estos datos para que usted tenga ese contexto específico de lo que está pasando. Y ahí está la producción de la medida. Es que a principios de este año se anunció el inicio de las gestiones, Sandy, para el cierre técnico del vertedero administrativo por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago, más conocida como AMSA. Se analiza la posibilidad de reforestar el actual vertedero para convertirlo en un parque ecológico, lo cual también pasa a ser en este caso un sueño y una utopía que no se va a realizar. Cuando llegue finalmente la clausura, lo que debería hacerse es habilitar un nuevo espacio para la disposición adecuada de desechos sólidos. Estamos viendo que están poniendo los peros desde ya, y el trabajo de cierre técnico requerirá una intervención profesional y el tratamiento de los desechos para evitar que se convierta en un riesgo a la salud de las comunidades cercanas. Ni una, ni otra, ni la otra. Es decir, es que son varias fases, son varias etapas, son varias situaciones técnicas, ambientalistas, jurídico, legales que se necesitan, pero si se le da simple y sencillamente esa situación de que, mire, en 2 años probablemente esto se pueda resolver, entonces se pone esta situación en una postura muy cómoda para las autoridades, tanto de AMSA, las autoridades de la Cuenca del Lago y para el propio Ministerio de Ambiente, y queda relegado como un tema secundario, cuando este es un tema primario, porque el tema ambiental aquí en Guatemala, con lo proclives que estamos al cambio climático, a los temas de los peligros que hay por los desastres naturales y al problema real que significa este vertedero, no está para que estemos esperando tanto tiempo. Por supuesto que no. Y aquí la pregunta también, ojalá que incluso ya se estén realizando los análisis y pues las gestiones correspondientes para otros vertederos. ¿Cómo está? ¿En dónde? ¿Cómo están exactamente? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está dando el manejo y el control también de los desechos? Es muy oportuno entonces que se pueda considerar y que se cree un plan también, porque Julio, es algo que no se puede decir, bueno, gente, no tire basura, mire, no saque basura. Es algo del día a día, Julio. Entonces también las municipalidades se tienen que preparar para habilitar estos espacios que sean seguros, porque recordemos que hay varias personas que trabajan en este sector y que le tenemos que dar también esa seguridad. Así es, Andy. Yo estoy también muy concreto en lo que tú dices, tienes razón. AMSA y este vertedero no es el único problema que existe a nivel nacional en el manejo de los desechos sólidos. Esto pasa y todavía se agudiza mucho más. Que no se visualice en el interior de la República, ese es otro tema, pero es que aquí volvemos a la entidad rectora, ¿no? Y el llamado es directamente al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. No puede seguir pasando esto. Esto, si es parte de una política ambiental, pues es una política que no es para estar escrita, es una política que está para cumplirse. Así que vamos con datos, si te parece a ti. Bueno, y ahí están los datos en pantalla prácticamente para que sigamos con el tema. El problema, Sandy, necesita de coordinación entre las 7 municipalidades de la denominada Mancomunidad Gran Ciudad del Sur. La región incluye en este caso a Amatitlán, a la Ciudad de Guatemala, Mixco, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y por supuesto Villanueva. Podría incluso llegar a tenerse un relleno sanitario de mayor capacidad, pero el camino no es sencillo y aquí no debería ser un podría, sino que tiene que ser un debe de una forma ordenada y no solo, repito, para este vertedero de AMSA, sino que al final de cuentas para todos aquellos lugares en los otros municipios del país donde muchas veces, fíjate, Sandy, uno va, por ejemplo, al occidente o a cualquier otra parte, pero voy a poner de ejemplo el occidente y se ven vertederos, lo único que vertederos completamente ilegales a la orilla de la carretera y uno dice, ¿y dónde está aquí el responsable de esto? ¿Dónde está la autoridad municipal? ¿Dónde están las planificaciones? ¿Dónde está alguien que ponga un alto a esta situación? Realmente no se tiene por lo visto.
Julio, hay que comprender, y yo esperaría de verdad que las autoridades en general, las municipales, las departamentales, entendieran que el hecho de trabajar por el medio ambiente no va solamente con sembrar árboles, con cuidar. Mucho más que eso. Exactamente, son temas como esos que también son importantes porque generan un impacto a nuestro medio ambiente que después lo vamos a estar lamentando. ¿Sabes dónde empieza? En la educación. Educación que si no se recibe en casa en el tema ambiental, debería ser parte de esa modificación de la currícula nacional base, ¿no? Porque los temas ambientales y otros temas que ya hemos hablado aquí son hoy por hoy una ingente necesidad para Guatemala. Totalmente, Julio. Entonces, empieza con poner orden en estos asuntos para que después también se pueda pasar a otro tema, como por ejemplo, ir pues promoviendo también que se eliminen esos basureros clandestinos. Correcto. Que la gente pues tenga ese hábito de pagar un servicio de extracción de basura o facilitarles este servicio para que también se pueda llevar a un lugar que esté adaptado para este propósito y que entonces de esta forma también mantengamos limpias las calles, los espacios, pero ahora también otra realidad es de que a falta de lugares como estos, a falta de organizaciones, también se da una situación en distintas colonias, en distintos municipios, en distintas aldeas, que incluso cerca de escuelas, cerca de casas, se tiene el tiradero de basura. Y eso es algo insalubre. Totalmente, y esto ya es algo de la cultura, ¿no? De la mala educación a veces de algunos malos ciudadanos guatemaltecos, que por eso es que esto, primero, debe ser parte de la educación, parte de una cultura ambiental que debe de estar bien cimentada en nuestra mente como guatemaltecos y parte de otro tipo de acciones. A veces da un poquito de risa, de tristeza, no sé, y ya para finalizar este tema, las acciones desesperadas muchas veces de los vecinos que ponen en una pared o en algún lado prohibido botar basura, multa 500 quetzales, ¿pero quién les va a poner esa multa? No. De verdad. Ya la gente ni siquiera le tiene respeto a eso. No, terrible. Vamos concluyendo entonces con este tema, ojalá que de verdad no se tengan que esperar los 2 años, que se pueda agilizar el tema porque los peligros continúan y es necesario poder prevenir situaciones de riesgo. Muy bien, bueno, y cuando regresemos, nuevo puesto de control contra el contrabando. A ver qué tal, ¿no? Así es, lo analizamos después del corte. No cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. Será implementado un 4.º puesto de control interinstitucional contra el contrabando. Sus operaciones arrancarán en la primera semana de mayo. Producto de la información y el trabajo interinstitucional que se ha generado, se han detectado los diferentes anillos en los cuales vamos a instalar los puestos de control interinstitucional. Mucha de la mercancía que viene por Occidente tiene paso obligado por esta área. Así que es un tema del cual ha sido analizada con el Ministerio de Gobernación, con el Ministerio de la Defensa Nacional, la Administración Tributaria y por ende es ahí que se instalará el puesto de control. El puesto de control interinstitucional o PCI cuenta con personal de diferentes instituciones gubernamentales y un sistema de monitoreo para identificar, interceptar y decomisar las mercancías que ingresan al país evadiendo los controles aduaneros y cruces vehiculares no controlados. A la fecha están instalados los de Entre Ríos, Puerto Barrios y Izabal, Pajapita, San Marcos y el de Pasaco en Jutiapa. Me gustaría mucho, fíjate Sandy, en este tema, el poder determinar cuál es la efectividad de los otros puestos de control. ¿Sabes para qué? Para no replicar algo que en todo caso no esté funcionando o esté funcionando a medias. Si se va a implementar otro puesto de control interinstitucional con apoyo inclusive de Estados Unidos y una situación de la SAT llevando la coordinación de ello, pues que el de Chimaltenango sí funcione. Al final de cuentas, si el producto va a entrar por el occidente, tiene casi por seguro que entrar por Chimaltenango, pero no necesariamente, porque si vienen por la costa ya hay otra ruta, ¿no? Exacto. Mira, Julio, realmente este es un gran reto el que tienen las autoridades. Bastante.
porque sabemos que el tema del contrabando, una de las características también es la evasión de los controles, ¿no? Correcto, son expertos en... Exactamente, saben dónde hay puntos ciegos, pasos ciegos, entonces también anunciar o dar a conocer el lugar específico donde se puedan realizar estos operativos creo que reducen el impacto. Puede que generen resultados, puede que sí, pero tal vez no todos los deseados. Me gustaría, o no sé si lo han estipulado también, hacer estos operativos relámpago, ¿no? Exacto, sorpresa. Donde realmente ahí sí puedas entonces impactar tal vez de mayor forma, como se han demostrado también con otro tipo de operativos de seguridad, por ejemplo, que han tenido resultados también muy efectivos. Así es, y aquí tengo yo otra situación también para que podamos poner sobre la mesa de análisis. Es decir, ¿y la corrupción? Porque es que al final de cuentas parte del gran problema del contrabando es que muchas veces no se tiene un control efectivo sobre este tema, sobre este flagelo, porque todavía hay funcionarios que pueden prestarse hacia eso y hacerse, entre comillas, de la vista gorda. Recordemos que el tema de la corrupción en Guatemala está a flor de piel en todos lados, sino simplemente veamos el tema del sistema penitenciario, por mencionar uno de ellos, y también en el tema de la evasión de impuestos. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Es muy oportuno mostrar este punto, Julio. ¿Qué te parece si vamos dando a conocer también algunos datos para ampliar ese análisis? Muy bien, Sandy, con mucho gusto. Veamos entonces, por favor, ahí en su pantalla algunos de los datos que se han preparado para el efecto. La lucha contra el contrabando debe ser reforzada de todas las formas posibles en nuestro país, pues es un problema sanitario y también es un problema tributario. Con la implementación, Sandy, del nuevo puesto de control intermedio contra el contrabando en Chimaltenango, eventualmente se podrá reforzar la lucha contra este flagelo. Podría deducirse que de una manera aleatoria, eventualmente también sería el hecho de parar camiones, furgones o vehículos para revisar la legalidad de la mercancía. Sin embargo, tal vez sería más específico que pudiera implementarse en este puesto de control de Chimaltenango un sistema de inteligencia y de seguimiento que permita a las autoridades parar sí o sí en ruta a transportes que sean sospechosos de llevar productos de contrabando y que por ninguna razón entonces ingresen por allí. Pero hay que cerrar la otra ruta, ¿no? De donde pueden ingresar si vienen de Occidente, que es precisamente allá en lo que denominamos la carretera al Pacífico, a la costa sur. Julio, yo de verdad que creo que es importante que se puedan realizar acciones para poder combatir el contrabando, porque hemos hablado en programas anteriores sobre el impacto que genera en la salud, en lo económico también este tema, y por lo tanto también es urgente que se pueda hacer algo. De verdad que bueno que se van a hacer estos trabajos de forma pues unificada con otras instituciones, con otras entidades para lograr resultados. Por eso también considero oportuno que se pueda analizar muy bien la forma de operar por medio de estos puestos de control para tener mayores resultados, Julio, y que no entonces se pueda desperdiciar los recursos, el tiempo y pues no tener mayor impacto. Sí es importante que puedan analizar cada una de las amenazas, de las oportunidades que se pueden presentar para poder hacer las modificaciones que consideren oportunas, porque me imagino que también van a haber personas que tienen experiencia en el tema que pueden aportar. Que sí. Exacto. Es correcto, Sandy, y por eso tal vez sea oportuno pedirle a nuestra producción que pongamos otros datos ahí en pantalla para ir cadenciando lo que estás tú hablando, y es decir, poder visualizar esta situación. Si vemos los datos va a ser importante porque el contrabando, hoy por hoy, recordemos, es uno de los fenómenos criminales que más se cometen en Guatemala, y lo peor de todo, Sandy, como vemos en esas imágenes anteriores, se hace muchas veces a la vista de todos. La lucha contra el contrabando debe realizarse y debe fortalecerse en puntos clave del país y debe ser una prioridad para las autoridades. Ahora, existe una falta de control, y esto hay que decirlo, pero también por otro lado la pobreza y los altos costos de la canasta básica motivan al ciudadano a consumir contrabando. Eso sería la verdadera forma de combatir el contrabando, crear empleo y generar riqueza. Las autoridades guatemaltecas se han percatado que cada vez, Sandy, están ampliándose las rutas y las formas de operar de los contrabandistas, y echa la ley, echa la trampa, y puesto el control, puesto la evasión también. Entonces, esto se vuelve un problema de jugar al gato y al ratón, donde muchas veces los ratones son los que terminan ganando la partida. Exactamente. Bueno, esos son los avances que se tienen y las acciones que se van a implementar. Es muy importante, Julio, que se pueda
tener este tipo de acompañamientos de forma constante, estos operativos también, que se puedan intensificar las acciones para poder contrarrestar que es uno de los grandes problemas, Julio, y que también en esa pandemia, bueno, ha acelerado o ha incrementado ese nivel de contrabando que puede existir, afectando ya a esos negocios que están legalmente establecidos de gran forma, Julio. Entonces, creo que no es justo y creo que es importante que se pueda tratar este tema. Tienes toda la razón. Quiero argumentar una situación. Si queremos combatir varios problemas, por ejemplo, queremos combatir el tema de la violencia y los altos índices delincuenciales, queremos combatir, por ejemplo, el tema de la pobreza, queremos combatir el tema del contrabando, entre otros. ¿Qué es lo que tenemos que generar? Realmente, más que estos puestos de control, que son importantes, lo que tenemos que generar son las condiciones para que esta pobreza, para que este desconsuelo, para que esta falta de oportunidades no exista, y eso significa generar confianza para generar trabajo y generar inversión. De esa manera, entonces, ya podremos tener una verdadera lucha en contra del contrabando. Hoy por hoy lo que se pueden hacer son estos puestos de control que van a ser puramente paliativos, pero no van a ser preventivos del problema en general, porque no lo estamos atacando de fondo. Exactamente. Una política que se pudiera crear, Julio, que se pudiera ir entonces formando para el combate frontal contra el contrabando, que cada vez va intensificándose más, cada vez se va normalizando esta situación cuando no debería de ser así, Julio. Entonces, creo que es muy importante porque mientras tanto el contrabando puede ir ganando terreno, puede ir ganando esa aceptación más de la que ya se tiene, imagínate. Entonces, por eso es un tema urgente de país. Tenemos que entender entonces, estimados televidentes de A la Medida, que los problemas de nuestro tejido social guatemalteco, todos van confluyendo en lo mismo, pero lo que necesitamos de verdad es generar las condiciones de seguridad para generar las condiciones de desarrollo. Teniendo seguridad y desarrollo e inversión, vamos a generar riqueza, vamos a generar empleo, vamos a generar bienestar y se va a combatir migración, inseguridad y también el contrabando. Así que esperemos que mientras tanto, pues esto sea un buen paliativo, ¿no? Ojalá que sí, de verdad. Vamos a hacer una pausa en este momento, entonces regresamos con otras noticias. Usted siga con nosotros. Correcto, por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos A la Medida. El gobierno de El Salvador habilitó este miércoles 2 de los 3 centros de vacunación contra la COVID-19 en modalidad autoservicio, es decir, que las personas llegan en sus vehículos y sin bajarse de los mismos, les será aplicada la dosis de la vacuna. Dichos puntos de vacunación están ubicados en el occidental departamento de Santa Ana y en el estacionamiento de un centro comercial de San Salvador. También será habilitado uno en la oriental localidad de San Miguel. De acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia, las personas mayores de 55 años y con enfermedades crónico-degenerativas hacen una cita previa y luego llegan al punto de vacunación de autoservicio para recibir la dosis anti-COVID. El presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló en su cuenta de Twitter que las personas pueden llegar en su carro o taxi. El Salvador se encuentra en la segunda fase de su proceso de vacunación, en la que están incluidos los adultos mayores de 55 años y las personas con enfermedades crónico-degenerativas, que suman cerca de 2 millones de personas. Más de 40.200 salvadoreños han completado el protocolo de vacunación de 2 dosis contra el coronavirus, de acuerdo con información oficial. Bueno. Y en otras noticias, ¿verdad? Las pozas de Semuc Champey no se alimentan del mismo río, televidentes, que la hidroeléctrica señalada de contaminación a las aguas. Esto lo han confirmado precisamente las autoridades del Ministerio de Energía y Minas. La realidad es que comprobamos, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas nos envió fotos, él es el administrador del sitio y Semuc está, gracias a Dios, con completa normalidad. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas emitimos un comunicado conjunto ayer, pues se los circularemos si no lo han visto, donde aclaramos la situación. Más allá, aclaramos que Semuc Champey, las pozas, el sitio natural, no se alimenta del mismo río que alimenta el complejo hidroeléctrico que se estaba acusando. Así que la denuncia era espuria, era falsa.
y lo que corresponde, siendo respetuosos de la ley y funcionarios responsables, es aclararlo. Y bueno, también damos a conocer que transportistas de Totonicapán solicitaron que se derogue el acuerdo que establece la contratación de un seguro para pasajeros. Entérese por qué. Esta vez, transportistas de los 48 cantones de Totonicapán solicitaron ser excluidos de la disposición o que se derogue la medida que establece la contratación obligatoria de un seguro de pasajeros, ya que no cuentan con recursos para darle cumplimiento. Que se nos tome en cuenta en cada mesa de diálogo que será desarrollada aquí en la capital para poder manifestar nuestro descontento. Y aunado a eso, pues la postura en el caso del transporte de Totonicapán es de que se pudiera derogar este acuerdo que definitivamente atenta contra la economía guatemalteca. Y aunado a eso le quiero manifestar también de que, y si en tal caso no se pudiese, que nos desliguen de este acuerdo, porque la verdad que la economía en Totonicapán está muy afectada debido a la enfermedad COVID-19. La verdad es que quiero manifestarles de que nosotros como transporte colectivo nos hemos dado la tarea de mantener los precios a los cuales se han establecido en las alcaldías comunales y municipales, y por la cual pues hemos luchado para mantener. En tal caso que si se continuara con esta situación del seguro, pues obviamente se tendrían que elevar los costos en cuanto al pasaje de todo tipo de transporte que representamos hoy. El impacto también sería para el bolsillo de la población que hace uso de estos medios de transporte, ya que habría un alza en las tarifas. Además, el Consejo de Alcaldes del área señala que los seguros no responden a las necesidades de la población. Con la población, digamos, precisamente con el tema de los transportistas se ha visto la situación, porque digamos, ellos al considerar que se inicie con el tema de un seguro obligatorio, ellos también van a generar un costo considerable en el tema de la canasta básica, entonces va a generar un efecto en toda la economía de las comunidades, y eso va a generar un impacto. Y también en el tema de la relación, nosotros hacíamos un análisis con el tema de la pandemia. Nosotros en las comunidades hemos sido muy estrictos con el cumplimiento de los protocolos, el distanciamiento, entonces que los transportistas cumplan con lo establecido, pero eso genera que ellos no puedan generar un mayor ingreso. Entonces es un análisis que genera un impacto en la población. Entendemos el objetivo del seguro. El tema es de que el seguro tampoco tiene un análisis técnico que responda realmente donde se verifique el beneficio a la población, y creo que todos estamos ahí con las dudas del beneficio positivo que genera un seguro. A principios del 2021, el gobierno aprobó una prórroga por 18 meses más para que los transportistas realicen la contratación de un seguro de pasajeros. Sin embargo, continúan las inconformidades. El Congreso de la República precisamente lo que hizo fue aprobó la iniciativa de ley 5703 y esta reforma la ley de contrataciones del Estado. ¿Quiere usted más información? Con mucho gusto. Véalo aquí en A la Medida. Los diputados aprobaron cambios a la Ley de Contrataciones del Estado que estaban vigentes desde 1992. Según uno de los ponentes de la ley, el congresista Jorge García, la ejecución presupuestaria mejorará. Se están modificando los montos en las compras de baja cuantía de 25,000 a 100,000, en las compras directas de 90,000 a 200,000, las cotizaciones quedarían hasta 2 millones de quetzales y de 2 millones para arriba serían las licitaciones. Los tiempos quedan igual para no entrar en alguna competencia desleal con los tratados de comercio que tenemos con diferentes países. Los valores han sido modificados para dinamizar la ejecución en todo el Estado y así poder satisfacer las necesidades más sentidas de todos los guatemaltecos y en especial en las alcaldías para todos los vecinos. Esto va a ayudar a la reactivación económica. Esto, ustedes saben que el gasto público pues se va a muchas bolsas de muchos guatemaltecos y eso va a ayudar a la recaudación, al mejoramiento de la vida de todos los guatemaltecos, que es deber del Estado velar por su desarrollo económico. Aunque la ley 5703 tendrá efecto en el próximo ejercicio fiscal, este año se tomará en cuenta para realizar los presupuestos de las municipalidades y el gobierno central. Nos despedimos entonces, muchas gracias por su sintonía. Feliz noche. Gracias. Chao.